alumno, antes que cierre la lista. Yo, Ninguno. doctor, Listo. Quiroz Chilo. Quiroz Chito. A ver, vamos a anotar. Quiroz. Sí. Quiroz. Yo, doctor Villajuel Velarde. Quiroz Chilo. Tu Sí, Quiroz nombre, Chilo, Gabriela. Gabriela. Listo. Anotada. ¿Otra persona? Villajuel Velarde, doctor. Villanueva. Nueva. Villajuel Velarde. Villarroel. Listo. ¿Otra persona? Bien. Las últimas personas que acaban de ingresar, por favor, prenda su cámara para tomar la última, ya la actualización de las fotografías. Alt S. Esto es. Bien. Listo. Pueden apagar sus cámaras. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya nomás vamos a empezar debido a que después de ustedes tengo otra clase virtual, así que vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. El tema que vamos a abordar ahora es acerca sobre la organización celular. ¿Sí? En sus textos ya está este tema y encontramos que en la organización celular partimos del dogma central de la biología molecular, ¿sí? Que en la anterior clase les había explicado. Este dogma central de la biología molecular es aquella en la cual el DNA puede replicarse a sí mismo. La enzima que la replica es la DNA polimerasa. El DNA, que es un polímero de nucleótidos, ¿sí? De ácidos nucleicos de DNA enlazados con enlaces fosfodiéster y de hebra doble, ¿sí? Tiene la información genética del ser vivo. Esta información genética es transferida a esta molécula, ¿sí? Y esta molécula se denomina RNA o ARN, ¿sí? El ARN es traducido o leído, ¿sí? En el ribosoma para dar lugar a la formación de una proteína, ¿sí? Esto es el dogma de la biología molecular. Sin embargo, los virus han producido un cambio, una modificación en el dogma de la biología molecular. Los virus pueden sintetizar su propio RNA a través de la RNA polimerasa. Los virus, a partir del RNA, puede dar lugar a la formación de DNA. Este ADN se denomina ADN complementario o DNA complementario. Y la enzima es la retrotranscriptasa inversa, ¿sí? O transcriptasa inversa. Se dice el nombre de la enzima. Los seres humanos como tal no podemos hacer esta acción que tienen los virus, sobre todo los retrovirus. Por lo tanto, la organización celular está relacionada con varias teorías y entre ellas existen la teoría creacionista y la teoría evolucionista. La teoría creacionista es aquella teoría que por fe sabemos
o los que tienen una fe religiosa en un Dios supremo, del cual hemos sido formados hasta el día de hoy, que somos conducidos por este Dios supremo. La teoría evolucionista, sin embargo, indica que los seres vivos proceden de células que se organizaron a partir de material químico. Y este material químico ha ido formando diferentes tipos de organizaciones hasta llegar a formar al ser humano. Ambas teorías no tienen sustentos científicos demostrables, por lo tanto quedan simplemente en hipótesis, en teorías en las cuales hasta el momento no se ha encontrado el eslabón que defina de dónde procedemos. Pero la verdad es que todos conocemos a los organismos, microorganismos, y hay una selección de información genética que ocurre a través del tiempo, ¿sí? Estas moléculas prebióticas y probióticas forman parte de todos los seres vivos y viven en simbiosis todos los seres vivos entre procariontes y eucariontes, ¿sí? Por lo cual, la clasificación, ¿sí?, de los seres vivos, se dice seres vivos, aquellos que tienen DNA y RNA en su célula, ¿sí? ¿Sí? Se excluye a los virus de esta clasificación, porque los virus son estructuras químicas y por esta razón no se las considera como seres vivos. Existen varias clasificaciones desde el punto de vista de la biología molecular, de la nutrición, según sus características morfológicas. Todas ellas tienen su sustento. Algunas de ellas casi probables, no digamos completamente probables, casi probables, que no llegan a la justificación. De entre todas estas clasificaciones, los que más se acercaron son los biólogos, ¿sí?, los cuales indican que existen 5 reinos, que son las plantas, los animales, los hongos, el reino monera y protista, ¿sí? Estos son los que existen, según los biólogos, pero tampoco pudieron demostrar que efectivamente cada uno de ellos son independientes y específicos, pero es lo más aceptable. Sin embargo, existe otra teoría, la cual hoy en día se la considera la más acertada, y es propuesta por el microbiólogo Carl Holtz. En 1977 propuso una nueva forma de clasificar a los seres vivos y, y, su, y se basa en la comparación y análisis de secuencias genómicas, ¿sí?, de entre todos los seres vivos, como son los genes que codifican el RNA ribosomal. Por lo tanto, las denominan dominios, ¿sí? Y estos son eucaria, bacteria y archea. Por lo tanto, podemos decir que Carl Holtz indica que los seres vivos se clasifican en 3 dominios, que son bacteria, archea, eucaria, ¿sí? Y el análisis se basa en la secuenciación de los genes que codifican el RNA ribosomal, ¿sí? Voy a volver a repetir esto y escriban en sus cuadernos, lo remarcan bien en un cuadro y eso van a aprender. ¿Les parece? ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Los seres vivos, según Carl Holtz, se clasifican en 3 dominios, que son bacteria, archea, eucaria. El análisis se basa en la secuenciación de los genes que codifican el RNA ribosomal, ¿sí? No el DNA ribosomal, el RNA ribosomal, ¿sí? A veces en los exámenes se equivocan y le ponen DNA ribosomal y ya está mal, ¿sí? Entonces, ustedes van a analizar esta forma de redacción de lo que es
la clasificación según Carl House. ¿Bien? Y Carl House entonces indica que son 3 dominios. Y esos dominios son el árbol filogenético de la vida, que hoy en día se la considera la más óptima, la más acertada y la cual tiene un sustento científico. ¿Sí? Porque este autor lo que hizo es comprobar mediante la técnica de secuenciación, una técnica en la cual de forma inequívoca nos indica los nucleótidos que tiene una secuencia y no se equivoca. Entonces, según este análisis ya demostrado prácticamente, comprobado, haciendo pruebas de 4, 5, 6 veces, haciendo pruebas entre pares que hicieron en diferentes laboratorios, encontraron que los resultados de Carl Hobbs son verdaderas, ¿sí? Que es reproducible todo lo que hizo. Entonces, Carl Hobbs, según al análisis y a su trabajo que hizo, indica: las bacterias son aquellas que se encuentran en mayor cantidad en nuestro hábitat. Las bacterias están en el medio ambiente, se encuentran en la tierra, se encuentran en el ser humano, se encuentran en las plantas, se encuentran en todos los seres vivos. E inclusive estas bacterias forman simbiosis con las plantas, con los animales y con el ser humano. De ahí que estas bacterias están en gran proporción en nuestro hábitat. Entre ellas se han encontrado diferencias para las cuales ha ido clasificando a cada una de ellas. ¿Sí? Las arqueas o arqueas son bacterias que son muy semejantes a las bacterias, muy parecidas. Sin embargo, su forma de vida es muy diferente. Sus enzimas son muy diferentes, ¿sí? Por ello que no están dentro de la clasificación de las bacterias. Están en un estado intermedio entre las bacterias y las eucarias. No son bastante abundantes en la naturaleza. En cambio, las eucarias son mucho más complejos desde el punto de vista genómico, ¿sí? Y su material genético del DNA, el RNA y la información genética que hay en la secuenciación del RNA ribosomal difieren tanto de las arqueas como en las bacterias. Por ello, estos se encuentran muy distantes a las bacterias. Esta es la clasificación. Y entre ellas se puede también hacer una clasificación en función de sus características de su DNA y RNA que estos tienen, ¿sí? De ahí que este árbol filogenético de la vida propuesto por Carl Hobbes es válida hasta hoy en día. Resumiendo, entonces decimos que los seres vivos están constituidos de bacterias, arqueas y eucarias. Como les decía, no incluye a los virus. Las bacterias están denominadas también como procariontes, las arqueas como arquibacterias y las eucarias como eucariontes. ¿Sí? Entonces, tenemos estos denominativos acerca de la clasificación de los seres vivos según Carl Hobbes. Podemos también clasificar según la clasificación que propone Carl Hobbes aquellos que son con organización y aquellos que son sin organización. Se dice con organización debido a que existe una armonía repetitiva entre una célula y otra célula, ¿sí? Eso significa que entre procariontes y los eucariontes o procariotas y eucariotas, sus características anatómicas van a ser idénticas una célula a otra de la misma especie, ¿sí? Entre ellas también están las bacterias, arcobacterias, protozoos, algas microscópicas, hongos microscópicos,
células de los animales, de las plantas, todos ellos tienen una organización, ¿sí? Lo cual significa que tienen un núcleo y todos van a tener un núcleo dentro de los llamados eucariontes. En los procariotas no tienen núcleo y todos ellos no tienen núcleo. Es decir, que hay una organización entre ellos. Aquellos que son sin organización, aquí entran esas estructuras químicas, donde tienen la capacidad también de replicarse, igual como lo hace un procarionte y un eucarionte. Y entre ellos están los virus, los viroides y los priones. Los virus tienen la capacidad de replicarse dentro de una célula hospedera, ¿sí? Características de organización y sin organización. Las arqueobacterias, ¿sí? Estas arqueobacterias vienen a ser aquellos microorganismos que viven en hábitats inhóspitas, donde las temperaturas suelen ser 200, 400, 500 grados centígrados, 100 grados centígrados, o en sitios muy ácidos o muy salados, es decir, que viven en extremos, ¿sí? Donde otras bacterias y las células normales de los eucariontes no podrían sobrevivir. Su tamaño y forma difiere entre uno y otro. Sus diámetros suelen estar entre 0,1 a 15 micrómetros, ¿sí? Sus características morfológicas también son diferentes entre uno y otro, ¿sí? Y la mayoría de ellos son resistentes a los antibióticos. La importancia de las arqueobacterias son las enzimas. Enzimas que hoy en día son extraídas de estos microorganismos que viven a temperaturas muy elevadas, las cuales son utilizadas en técnicas como es el caso de la PCR, ¿sí? Se utilizan este tipo de enzimas. También se utilizan en técnica de secuenciación, es decir, hay varias enzimas, tipos de enzimas que van a ser utilizadas en, tanto en biología molecular como en biotecnología. Bien, entremos a los procariontes. ¿Qué son los procariontes? Son aquellos que tienen un tamaño que están entre 0,2 a 5 micrómetros. Estos presentan una membrana plasmática, contienen una pared celular, contienen ribosomas y en el citoplasma se encuentra el material genético, ¿sí? Y entre este material genético, el importante de ellos es el que se denomina material extracromosómico o también denominado plásmido, ¿sí? Esos son los procariontes. Cuando les pregunte qué son los procariontes o cuál es el concepto de los procariontes, deberán de escribir de la forma en que les he indicado. Bien, estos procariontes, ¿sí? Entre ellos están las bacterias. Estas bacterias pueden ser bacterias saprófitas, aquellas bacterias que no producen daño alguno, ¿sí? Y se encuentran viviendo en simbiosis ya con las plantas o con los animales, ¿sí? Estas bacterias llamadas saprófitas, ¿sí? Tienen la característica de producir cierto beneficio con el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, en el intestino tenemos varias bacterias que tienen la capacidad de poder dar lugar a diferentes componentes químicos que nosotros lo utilizamos, ¿sí? Entonces, estas bacterias son beneficiosas. Viven también en el intestino. Es decir, que son bacterias que sí tienen un beneficio. En cambio, las bacterias patógenas son aquellas que están en el medio ambiente y estas sí producen daño, ¿sí? Es decir, que por sí solas tienen un material genético desnudo que produce infección, que produce alteración cuando están en contacto con otro ser vivo, ¿sí? Por lo tanto, se las considera patógenas. Una bacteria
saprófita puede volverse patógena. ¿Cuándo se vuelve patógena? Cuando migra de un sitio que no es su hábitat a otro lado. Por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que está en nuestro intestino. A partir del año se está presente y se lo considera normal. Antes del año no es normal, ¿sí? Pero a partir del año sí. Esta bacteria saprófita puede migrar a las vías urinarias, ¿sí? Y producir allí patologías que causan infección. Por lo tanto, esta bacteria saprófita ya no está en un sitio de su hábitat como debería estar, sino se encuentra en otro sitio. Por lo tanto, se va a transformar en una bacteria patógena, ¿sí? Por lo tanto, las bacterias saprófitas también pueden causar daño al mismo individuo, ¿sí? Si no tenemos el cuidado en el laboratorio de limpiar bien el material donde se está tomando la muestra, podría ser la probabilidad de que sin querer estemos transportando estas bacterias saprófitas a otro sitio. ¿Sí? Muchas veces en la toma de muestra, en tomar muestras infecciosas, vamos y tomamos muestras de biopsia, ahí podemos infectar, ¿sí? O en simplemente limpiar un área que no le corresponde y no hemos desinfectado bien y hemos contaminado con la bacteria saprófita. Y esto produce daño en esa persona, ¿sí? En ese paciente. Por lo tanto, debemos tener cuidado en el momento de las tomas de muestras, sobre todo a nivel de las bacterias. Y las bacterias como tal pueden ser observadas, identificadas a través de un microscopio simple, utilizando una tinción determinada y podemos clasificarlos, ¿sí? Y de acuerdo a sus características morfológicas pueden ser cocos, bacilos, espirilos, ¿sí? Piroquetas, diplococos, etcétera. ¿No? Todo lo referente a esto lo van a llevar en bacteriología, ¿sí? Y las baterías bacteriológicas para poder identificarlos en una muestra, ¿sí? Si consumen o no un determinado componente para poderlos identificar, ¿sí? Todo ello se encarga de la microbiología, ¿sí? Y la microbiología clínica, pues, es una herramienta más para el bioquímico para poder analizar a estos microorganismos en un determinado tiempo. Sin embargo, la biología molecular también los analiza. ¿Y cómo los analiza? A través de sus genes, ¿sí? Los genes de ellos son diferentes, por lo tanto, los primers que vamos a obtener de ellos son diferentes. Y a través de los primers podemos identificar a cada uno de ellos sin producir ninguna equivocación, ¿sí? Entonces, la biología molecular se encarga también de estos microorganismos para identificarlos en el laboratorio. Desde el punto de vista anatómico, si analizamos a los procariontes, vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Que estos microorganismos tienen una pared celular. Cuando se le quita la pared celular, se denomina protoplasto. Entonces, ¿qué es un protoplasto? ¿Sí? Escriban eso, es un recuadro, anótenlo bien. ¿Qué es un protoplasto? Es una célula desprovista de pared celular por degradación enzimática o física y contiene la membrana celular y su contenido. Eso es un protoplasto, ¿sí? ¿Qué es la degradación de la pared celular? ¿Con qué se produce? Con enzimas. Las enzimas, ¿sí? Hay enzimas que degradan la mureína, enzimas que degradan estructuras químicas propiamente dichas de la pared celular. Y al degradarla solamente nos va a quedar la membrana citoplasmática y su contenido. A eso se denomina
protoplasto, ¿sí? Pueden haber también protoplastos de células vegetales, ¿sí? Estos son muy utilizados ambos en el área de la biotecnología. Bien, entonces en su anatomía como tal vamos a encontrar también una cápsula. Esta cápsula es formada por mucopolisacáridos y estos mucopolisacáridos forman una estructura refractiva, ¿sí? Generalmente se denomina espora, ¿sí? Por lo tanto, las esporas son aquellas bacterias que forman una capa refractiva a partir de una invaginación de la membrana, ¿sí? Dando lugar a esta cápsula que le permite poder sobrevivir en el medio donde se encuentra. Generalmente las bacterias patógenas, la mayoría de ellas tienen esta característica de sobrevivir en un sitio determinado, ¿sí? Luego está la pared celular, luego está la membrana celular, que es lipoproteica, que mantiene el contenido y permite poder transferir información del medio extracelular al medio intracelular, ¿sí? Luego está el citoplasma. En el citoplasma es donde se lleva a cabo las reacciones bioquímicas, tanto de metabolitos primarios como de metabolitos secundarios, lo que les expliqué en la anterior clase. Luego están los ribosomas, que son aquellos encargados en realizar la síntesis de las proteínas, lee el RNA, ¿sí? Luego tenemos los plásmidos o también llamado material extracromosómico, ¿sí? Y está toda la parte nucleoide circular. Aquí hay varios plásmidos que están entre ellos adheridos, ¿sí? Este material genético de los plásmidos son importantes. Ya en la otra clase les voy a explicar cuáles son sus características. Las bacterias también tienen una forma de comunicarse y es a través de los pilis. Los pilis tienen la función de la conjugación conyugal, es decir, de la transferencia genética. Dos bacterias pueden juntarse entre ellos y a través de estos pilis, este material genético extracromosómico puede atravesar y pasar a la otra bacteria. Entonces hay una conexión entre ellos. Por eso decimos una conjugación conyugal. Es como si estuvieran uniendo dos bacterias para pasar información genética. Esa es la función de estos pilis. Algunas bacterias también tienen los flagelos, ¿sí? Que son proteínas contráctiles, como la flagelina, que le permite fácilmente al microorganismo poderse transportar en un medio acuoso. Bien. Las bacterias pueden ser observadas con la tinción de Gram, y tenemos los Gram positivos y los Gram negativos. Sí, esto lo han visto en biología, hicieron prácticas de esto y observando a los microorganismos. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Perfecto, está claro entonces. Ahora vayamos con lo siguiente. Cierro esto. Vamos a cerrar esto de aquí. A guardar. Listo. Dejar de compartir y ya estamos en la clase otra vez. Muy bien. Ahora voy a indicarles la tarea que van a hacer. ¿Sí? En Moodle ya está habilitado la tarea que está en el tema 2, pero revisan el tema 1 y ustedes tienen que descargar, como les había indicado en las clases presenciales del clonado.com,
Ya les he indicado cómo tienen que hacer, así que no lo voy a repetir. Bien, escriban el siguiente cuestionario. Primera pregunta. ¿Los biólogos cómo agrupan a los seres vivos? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las modificaciones del dogma central de la biología molecular? Siguiente pregunta. Escribe el concepto de biología molecular. Siguiente. ¿Qué son los metabolitos primarios y secundarios? ¿Cómo dijo, doctor, porfa? ¿Qué son los metabolitos primarios y secundarios? Siguiente. ¿Qué características tienen los procariontes? Siguiente pregunta. ¿Qué son los procariontes? Es decir, el concepto, ¿no? Siguiente. ¿Qué indica Carl House acerca de los seres vivos? ¿Qué indica Carl House acerca de los seres vivos? Siguiente. ¿Qué son los protoplastos? ¿Qué son los protoplastos? Siguiente. ¿Qué son las esporas? Siguiente. ¿Qué diferencia existe entre procarionte y eucarionte? La última pregunta. ¿Qué función tiene la penicilina sobre las bacterias según el video? ¿Qué función tiene la penicilina sobre las bacterias según el video? Bien. Estas son preguntas que ustedes deberán de hacerlo. Lo escriben en su hojita que tienen que descargar, lo escanean y mandan por PDF a Moodle. Está habilitado hasta, creo que 5 días, ¿sí? Ustedes se fijan. Creo que hasta el día o 13 de abril. Está ya con la fecha. Y para el día martes me van a entregar, para el día martes entregar un mapa conceptual de la página 1 al 9 de su texto de biología molecular. ¿Sí? ¿Cómo se aprende y cómo vamos a aprender ustedes y mi persona? ¿Sí? Leí artículos en los cuales el mejor aprendizaje es repitiendo, memorizando y haciendo mapas conceptuales. Entonces, ustedes van a practicar los conceptos, ¿sí? De aquí a 2 semanas les voy a tomar examen de conceptos después de que les tome el examen de anexos, porque cuando terminemos anexos, la última clase va a ser el día martes. Después tienen una clase de consultas con el ayudante y después viene el examen de anexos, ¿sí? Entonces vayan estudiando. Después de eso ya les voy a tomar el examen de conceptos y mapas conceptuales. Entonces ya tienen que ir teniendo los resúmenes para ir estudiando para luego dar sus exámenes, ¿sí? Entonces para el día martes me entregan el mapa conceptual de la página 1 a la 9 de su texto de teoría. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna Disculpe, doctor. pregunta, pues dime, Verónica, te escucho.
Exactamente. Sí, así. Escuchaste bien. Así es, Verónica. De nada, Verónica. ¿Alguna otra Disculpe, doctor. consulta? Dime, Romero Soria. El mapa conceptual tiene que ser presentado en la plantilla que usted mandó, ¿no? En el formato. Exactamente, en la plantilla. Esa plantilla nos Gracias. sirve para todo. Listo, amiga Romero. Bien, ¿alguna otra consulta? Disculpe, Dime, Pujasi. ¿dónde dijo que subamos la tarea? ¿Qué plataforma A es? Moodle. A Moodle. Tú entras a Moodle, a tu aula virtual, y ahí ya está, para que subas. Ah, ya, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay más consultas, entonces nos vemos el día martes en clases. Hasta el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen bien su domingo. Chao Silvia, chao Bianca, chao Tatiana, chao Javier, chao Jennifer. Hay dos Jennifer. Chao Darling, Hasta luego. Hasta luego, chao doctor. Shirley, chao Romero, chao Edric, chao Aponte Flores. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta Hasta luego. luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta luego, nos vemos.